Se me olvidó grabar. Psicoanálisis aún empieza con un eslogan que yo no sé si es muy original, pero lo real es el tiempo. Algunos habrán visto que Instagram sonaba mucho eso. Em, que en realidad responde a algo teórico y es que a nosotros nos han enseñado que el real en psicoanálisis tiene que ver con el punto en donde no hay más asociación en el sueño. Temas relativos a muerte y sexualidad. Muerte y sexualidad es lo que nos han enseñado, es el real del psicoanálisis, ¿no? Pero mi impresión es que detrás de muerte y sexualidad hay un real más radical y es el del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la característica princeps del inconsciente es justamente el ser atemporal. Eso quiere decir que el deseo inconsciente es tan actual a los 2 años como a los 97. ¿No? Es el mismo. En el inconsciente no evolucionamos, no crecemos, no progresamos, no somos niños para siempre. Y es por eso que una persona neurótica puede invertir décadas de su vida sosteniendo un síntoma, porque no hay representación del tiempo, ¿no? Em, pero más allá de la argumentación teórica que les acabo de dar, detrás de eso lo que había era un cuestionamiento muy fuerte eh, a lo real del tiempo en los análisis, ¿no? Desde muchas disciplinas y desde otras orientaciones clínicas, la crítica Princeps al psicoanálisis es que se trata de un proceso extremadamente prolongado, con resultados, digamos, poco satisfactorios. Y que en todo caso, para solucionar algo en un psicoanálisis, uno tiene que pasarse la vida y no es muy seguro que lo solucione. Es cierto, o sea, no podemos decir que no tienen razón. La verdad es que em, yo me analicé más de 2 décadas. A mí hoy eso me parece un exceso. 2 décadas a razón de 3 veces por semana. eh, Me parece hoy un exceso. Y no entiendo por qué a alguien le parecería que tras 15 años de análisis con un paciente, digamos, está haciendo bien su trabajo. Eh, Quiero decir, para el bolsillo viene bien, pero yo después de, no sé, actualmente después de 5 o 6 años de análisis, si no veo que han sucedido determinadas cosas, me empiezo a preguntar qué estoy haciendo. ¿Mm? Porque me parece que un vínculo analítico de más de 10 años ya no es un vínculo analítico, será en todo caso un vínculo paternal, fraterno, pero eso ya no es un psicoanálisis, es mi perspectiva. ¿Mm? Em, entonces es un poco un cuestionamiento hacia por qué normalizamos que un psicoanálisis dure tantos años cuando en realidad ese no fue su origen. Los tratamientos con Freud duraban un año, está bien, eran otras condiciones. Era gente sumamente adinerada que viajaba a Viena durante un año a instalarse, a analizarse y a ir 4 a 5 veces por semana a razón de 50 minutos. ¿M? Pero nunca duraba más de un año, excepto con el hombre de los lobos, que ya hablaremos de él. Fue un paciente que duró 5 años y quería seguir y Freud le tuvo que poner una fecha límite. Bueno, señor, esto se termina a tal fecha. Si usted hasta esa fecha no me da la información que yo necesito, vamos a tener que buscar otro analista. Vamos a hablar del hombre de los lobos después, que es un caso muy interesante. En nuestra práctica hoy,
em, lo que hacemos es muy distinto, ¿no? Ya, o sea, ya no vemos un paciente muchas veces por semana, a menos que se trate de un caso de gravedad. Em, y también las presentaciones clínicas contemporáneas han cambiado. Sin embargo, digamos que los posfreudianos siguieron siendo fieles a los tiempos freudianos, no con la frecuencia, pero sí Melanie Klein proponía tratamientos supremamente ágiles. No sé si ustedes han leído casos de ella. Yo incluí alguna bibliografía en el programa. Hay un texto que creo que no incluí, que se llama La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo. Ahí ella expone un caso de un nene con un cuadro autista al cual estabiliza como neurótico en 4 sesiones. Es como un milagro. Pero, digamos, era una clínica muy ágil, que no duraba años. Igualmente, Winnicott también proponía tratamientos muy ágiles, sin perder el espíritu freudiano. Son más bien los posteriores a ellos, y particularmente cuando, digamos, Lacan empieza a impactar en el mundo, que es alrededor de los años 80, es que se empieza a naturalizar primero que un análisis dure 5 años, después 10, después 20, después 40. Hoy por hoy, perdón, que me están preguntando en el grupo, que no pueden entrar. A ver, un segundo. Esta conversación. No, no le puedo cambiar la configuración. Bueno, la verán después. Em, ¿Qué les decía? Me perdí. De Winnicott. Ah, de Winnicott. Y que es con Lacan que se empieza, digamos, a extender los tiempos hasta cifras irracionales. Alguien puede contestar en el grupo que para poder entrar necesitan tener un usuario y una contraseña de de Western Union, de Zoom. Tienen que tener un usuario y una contraseña de Zoom. Ahí Eh, pongo. Bien. Em, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escuchar testimonios de fin de análisis. En las escuelas lacanianas se acostumbra a que cuando un analista llega al final del análisis, puede dar un testimonio ante sus colegas de ese final. Em, en esos testimonios ustedes ven personas de 72 años contando que se analizaron 30 años con esta persona, otros 15 con esta otra, otros 20 con esta otra, y al final, bueno, atravesaron su fantasma y resolvieron su problema, ya digamos al borde del sepulcro, pero bueno, resolvieron su problema. Este, y digamos, eso en congresos con 3.000 personas, a nadie le parece, digo, yo los escuchaba porque en algún momento yo fui muy religioso de esa institución, pero yo los escuchaba y decía, pero esto no, esto tiene ningún sentido, o sea, em, esto es no un invento de Lacan. Lacan es verdad que extendió la duración de los tratamientos a años, pero también introdujo la práctica de la sesión corta. Esto fue más bien los post-lacanianos los que lo empezaron
naturalizar y entonces hoy nos lo cuentan y no sé por qué nadie se asombra, aplauden al final, nadie se asombra, pero bueno, em, el asunto es que después de muchos años de supervisar practicantes jóvenes, lo que yo empecé a notar es que, y también lo noté cuando yo empecé mi propia práctica, em, eh, que la razón de esto es que hay un desconocimiento absoluto de la naturaleza, de la lógica de la cura. Es decir, ni siquiera sabemos qué cura el psicoanálisis. ¿No? No sabemos qué cura el psicoanálisis. En todo caso, si tenemos un diagnóstico, no sabemos para ese diagnóstico cuál es la lógica de la cura, hacia dónde se conduce, qué es lo que hay que curar. ¿M? em, no saben los momentos de un análisis, no saben cómo esquematizar un caso. Y eso tiene que ver con que en la universidad no se enseña eso. Entonces, cuando uno sale a atender, sale a esperar que venga Dora o a esperar que venga el hombre de las ratas. Y la verdad es que esos pacientes ya no existen más. Claro. Em, mi primera paciente fue una mujer que llegó y me dijo, pienso suicidarme esta noche. Esa fue mi primera paciente. No se suicidó. El peor terror de un practicante. Eh, en fin, em, efectivamente hay una lógica de la cura, hay momentos del análisis. em, Se puede esquematizar cuándo termina un momento y cuándo empieza el otro. Y hay variaciones de esa lógica de acuerdo al tipo clínico en juego. ¿Qué pasa? Que los primeros 10 seminarios de Lacan, que son los 10 seminarios del retorno a Freud, es un retorno a Freud muy tendencioso. ¿A qué me refiero? Él no lee las obras completas. Él selecciona solo algunos textos que le sirven para decir lo que él quiere decir. ¿Eso qué implica? Que hay un montón de textos freudianos muy valiosos donde están estos datos que no están comentados por Lacan. Em, Asimismo, los únicos dos seminarios de Lacan donde esto está esquematizado, que son el 14 y el 15, la lógica del fantasma y el acto analítico, no están publicados. Y Miller ha decidido que van a ser los últimos en publicarse. Es decir, que ya no los vamos a ver publicados porque él tiene que estar vivo para eso. Y publica un seminario cada, más o menos cada 8 años. O sea, no los vamos a ver publicados. Em, Esos dos seminarios son muy valiosos porque son seminarios donde Lacan efectivamente dice qué hay que hacer y cómo y en qué momento, pero esos no son los que nos dan a leer. Lo que nos enseñan en la universidad es algo contradictorio y también en las instituciones psicoanalíticas es una narrativa contradictoria, porque nos dicen que el problema del psicoanálisis es el goce, es la compulsión de repetición, es el goce del síntoma. Entonces, que el desafío que tenemos es cómo hacer entrar en el dispositivo de palabra a algo que está en el límite entre lo corporal y lo psíquico, que es el goce, ¿no? La pulsión para Freud era un concepto limítrofe entre lo psíquico y lo corporal. Entonces, el problema es cómo con la palabra yo incido en algo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Ese es el problema del psicoanálisis. Sin embargo, cuando hacemos nuestras prácticas universitarias, eh,
nos empiezan a decir que la clínica del psicoanálisis es una clínica del deseo, ¿sí? Y entonces empezamos a tratar el deseo como si el deseo fuera un problema y nos olvidamos del goce. Entonces, para eso nos sostenemos en dos capítulos del seminario 3 que se llaman La pregunta histérica, donde Lacan plantea en la histeria, la pregunta es, ¿soy hombre o mujer? Y se caracteriza porque el deseo en ese tipo clínico es insatisfecho. Y nos dice que en la neurosis obsesiva la pregunta es, ¿estoy vivo o estoy muerto? Y que en ese tipo clínico el deseo es imposible. Entonces, lo que nosotros salimos a hacer con los pacientes en realidad es em, preguntarles sobre su deseo. Y entonces eso nos hace pensar que si la persona histérica está insatisfecha, entonces el psicoanálisis debería conducir a que se satisfaga un poquito más, que admita un poquito más la satisfacción, ¿no? Eso es lo que uno pensaría por lógica, ¿no? Y que si una persona obsesiva tiene, maneja dilemas imposibles de resolver por su ambivalencia, ve todo imposible, entonces que empiece a ver ciertas posibilidades, que no todo es blanco o negro. em, lo curioso es que Lacan en el seminario 7 dice em, que la experiencia analítica es confrontar al sujeto en cada sesión y en cada momento con la pregunta, ¿ha usted actuado en conformidad con el deseo que lo habita? Y se ha hecho como toda una épica de esto, nos parece como muy poético, muy hermoso. Los ejemplos que nos pone de esto es Hamlet. Hamlet es un tipo que, digamos, no puede asimilar que tras la muerte del padre, que fue asesinado por el tío, la madre no haga ningún duelo y a los 3 meses se case con el tío, Claudio. Entonces un día el fantasma del padre se le aparece a Hamlet y le dice que él eh, tiene que vengar su muerte, que mate a Claudio. Ustedes lo habrán leído, pero digamos, se los recuerdo porque es importante. Claudio, perdón, Hamlet al final es herido de muerte por Claudio y solo ahí es capaz de asesinarlo. Toda la obra consiste en Hamlet procrastinando el acto, encontrando el momento justo para... em, y Lacan pone a esto como el ejemplo de el acto verdadero y de actuar en conformidad con el deseo. Ustedes se preguntarán, ¿el deseo de quién? ¿No? Em, para mí es un suicidio. Eh, el otro ejemplo que pone Lacan es Antígona. Antígona se hace enterrar viva para dar digna sepultura a su hermano. Ese es el otro ejemplo de acto verdadero, o sea, un suicidio. Y les digo, ¿dónde está la paradoja? Que Lacan dice, el deseo es el deseo del otro. ¿M? Entonces, cuando yo digo, ¿ha usted actuado en conformidad con el deseo que lo habita? ¿Qué estoy diciendo? Si el deseo que me habita es el del otro, entonces, ¿cómo? Eso arma preguntas. ¿Qué hay de singular en el propio deseo? Hay propio deseo, en todo caso.
Em, es una pregunta que no me pidan responderles hoy porque es difícil de responder. Sin embargo, la vamos a tener muy presente. El seminario de la ética del psicoanálisis a mí no me gusta nada porque introduce una épica que nos hace pensar que el psicoanálisis se trata del deseo y no del goce. Si ustedes se ponen a ver los historiales freudianos, a Freud le importa un carajo el deseo insatisfecho, el deseo imposible. Freud con Dora lo que buscaba era la pulsión parcial y su canibalismo oral y lo que le interesaba era su fijación oral. Que Dora fuera insatisfecha y que dejara insatisfechos a todos, a Freud le importaba un carajo. ¿Por qué? Para Freud el deseo es eros y eso no se trata, no es un síntoma, es el motor de la vida, ¿sí? No es a lo que nos abocamos. ¿M? Em, el Freud que Lacan recortó es un Freud que supuestamente dice que la clínica de las neurosis es una clínica del deseo. Y Freud en sus historiales clínicos jamás hizo eso. A Freud le interesaba la pulsión y el trauma. ¿M? Describió el deseo, pero para Freud era muy claro. Hay un texto que se llama Algunos tipos de carácter dilucidados por la experiencia analítica. No sé si algunos de ustedes lo leyeron o no sé si lo puse en la bibliografía, pero es importantísimo. Ahí Freud explica qué es lo que sucede cuando se lo empuja a alguien a cumplir su deseo. ¿Sí? Repetime, sí. Algunos tipos de carácter dilucidados por la experiencia analítica. Expone tres casos, les menciono solo uno. Los que fracasan cuando triunfan. Es personas que durante años alimentaron un deseo, un objetivo, algo que querían alcanzar durante mucho tiempo, o que simplemente les viene por accidente un acto de fortuna que cambia su vida. Em, Él dice, paradójicamente, lejos de experimentar dicha o celebración, la persona se enferma y desarrolla una neurosis, ¿no? Ustedes lo conocen bien, ¿no? Cuando hicieron su carrera, eh, pensaron que el momento de recepción del título, que el momento de recepción del título iba a ser, no sé, iban a salir pirotecnia. La verdad es que uno recibe el título y es como, mierda, ¿no? No es, digamos, el cumplimiento del deseo no es algo que nos interese particularmente si es que sabemos qué es el deseo. Sabemos qué es el deseo. No es realizable. La experiencia analítica no debe empujar a la realización del deseo. Solamente se cumple en los sueños. Digo cumple, no se realiza. Si se realiza, morimos o enfermamos. ¿Sí? Chino, japonés, mandarín. ¿Hasta ahora todo claro? Sí. Bien. em, entonces, digamos, yo hice análisis lacaniano toda la vida y me perdí en preguntas sobre el deseo y entonces por qué evita acá y por qué evita allá y por qué inhibe allá y por qué, em, porque yo soy histérico. Entonces, ¿por qué no se satisface acá y por qué no? Y a preguntarme si lo masculino y lo femenino y fueron 15 años de eso. Y lo curioso es que cuando Lacan dice que la pregunta
histérica es soy hombre o mujer. Esto hay que ayornarlo porque si viene alguien de perspectiva de género y nos interroga sobre esto, ¿soy hombre o mujer? Y en todo caso, ¿qué es hombre y qué? Si tuviéramos que decir qué es lo que quiso decir Lacan es, ¿soy sujeto deseante o soy objeto deseado? La pregunta histérica es esa, para que desasociemos la histeria de las mujeres, porque hay hombres histéricos y cada vez más, ese tipo de mujer histérica está en vías de extinción. Em, la pregunta sería, ¿soy sujeto deseante o soy objeto deseado? En ese momento de la cultura de Lacan y de Freud, mujer era objeto pasivo y castrado. Y hombre era sujeto activo y fálico, ¿sí? Entonces, por eso dice soy hombre o mujer, pero digamos, hoy por hoy em, no sé si podemos hacer esas equivalencias. Me parece que no, No, directamente no. Eh, definitivamente. la gente que se analiza, no. Em, y con lo mismo, con la obsesión, ¿estoy vivo o estoy muerto? Lo curioso es que Lacan dice, y si ustedes lo leen a la letra, dice, son preguntas del yo, son preguntas que el yo se hace. Entonces, el cuestionamiento que les quiero traer es, ¿por qué gastamos 10 años de análisis en preguntas que son del yo? No vienen del inconsciente, no. Eso es psicoterapia. Si nosotros trabajamos preguntas del yo para dar respuestas del yo, estamos haciendo psicoterapia. O sea, eso no es análisis. Em, y entonces eso nos hace creer que a la mujer histérica, digo la mujer porque Lacan identificó la histeria a las mujeres, no Freud. Freud habla de hombres histéricos. A la mujer histérica, entonces hay que conducirla a modelar su feminidad y armar una invención con lo femenino em, para consentir a ser fetiche o síntoma de un varón, ¿sí? Y al hombre obsesivo, para sacarlo de su, digamos, duda imposible, hay que domesticarlo para encarar al partener y que se pregunte por el famoso enigma de lo femenino, que no sé ustedes qué piensan del enigma de lo femenino a esta altura de la vida. Em, al hombre obsesivo entonces habría que inocularle el enigma de lo femenino para que él tolere la inconsistencia y la locura de la persona histérica que es su partener y consienta a no entender nada y que ella se convierta en su super yo. ¿Sí? Y así recrear la pareja de la bella carnicera y el carnicero y estar todos felices. Porque, digamos, ese es el ideal del primer Lacan, unir una mujer histérica con un hombre obsesivo, em, a la mujer histérica que encuentre en él el instrumento para sostener y mantener viva su insatisfacción y a la vez satisfacerse y al hombre obsesivo simplemente no curar su servidumbre a la demanda, sino hacerlo servil a una mujer más demandante que, que el jefe, ¿sí? Esa es la cura. Eso es lo que nosotros, digamos, hacemos cuando empezamos a decir que somos psicoanalistas. Em, bien. Esto no es algo que propusiera Lacan, esto fue Miller particularmente. Esto fue Miller, esta narrativa es de Miller. Em,
Freud planteó al psicoanálisis como un juego de ajedrez, diciendo que se trata de algo que donde solo conocemos el principio y el final. Solo sabemos cómo empieza y cómo termina, pero los movimientos al interior del juego son infinitos. em, pero digamos, esa metáfora tiene algo de positivo y es que, o sea, hay un final, hay un jaque mate, ¿no? Debería haberlo. em, pero en la práctica, em, el psicoanálisis tiene un inicio, pero el final parece que solo es accesible a los 70 años. Eh, y Miller mismo dice, uno no sabe si los pacientes terminan el análisis porque crecen y envejecen o porque les sirvió el psicoanálisis. Esto es una frase que dijo Miller en una conferencia, eh, y todos lo aplaudieron como, eh, señor, ¿qué está? O sea, usted está diciendo que no tiene ni idea si el psicoanálisis funciona, sino que las curas se terminan porque la persona envejeció. Em, bien. Em, ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Los analistas desconocen en qué momento se encuentran de su propio análisis. No sabemos. eh, Porque como nos hemos devaneado en la angustia del deseo y como no me hago cargo de mi deseo y em, no sabemos si estamos en el momento del Edipo o en el momento del fantasma o para dónde vamos y sin embargo estamos tratando de remarla con nuestros pacientes eh, haciendo cosas que no sabemos hacer, conduciendo curas cuando no sabemos qué tan curados estamos. em, es realmente algo muy angustiante para un analista principiante. O sea, para mí fue muy difícil. em, pero yo pregunto, si el analista desconoce los momentos del análisis y no sabe el momento en el que está el suyo, ¿cómo va a saber en qué momento está su paciente? ¿Sí? Es lógico, ¿no? Cuando yo era así como muy lacaniano, yo llegué a tener pacientes que tenían 17 años de análisis conmigo. em, yo iba a supervisar y yo decía, a mí me parece que 17 años es demasiado tiempo en la vida de una persona, o sea, no. No, pero hay trabajo en el inconsciente, pero hay asociaciones, hay material nuevo. Sí, pero son 17 años. Nunca me pareció como muy... me sentía un farsante. Y hoy por hoy, para mí, una cura dura entre 6 y 8 años. Si el paciente es analista, quizás un poco más. Porque del analista se exige mucho más del análisis. Em, pero me parece que ya 6 años en la vida de una persona, que una persona nos regale 6 años de su tiempo valioso de vida, es un montón. Y el psicoanálisis debería ajustarse a tiempos razonables y no esperar a que una persona resuelva sus cosas porque creció, ¿sí? Entonces, em, otra cuestión que quiero introducir es las presentaciones contemporáneas del malestar en la cultura han cambiado el modo en que se presentan los síntomas y las neurosis y la psicosis. Antes la gente venía con problemas del tipo, ¿me separo o no me separo?
Em, sí, hoy y particularmente desde pandemia. La gente viene con problemas relativos al deber, al super yo. Tengo que esto, debería esto, tendría que haber hecho esto, no he podido completar esto, he procrastinado tal cosa, no soy suficientemente productivo, no le pongo empeño a las cosas, soy mediocre. em, ¿Y qué pasa? Que esto en la clínica post-lacaniana no es tratable. ¿Por qué? Porque a Lacan no le gustaba la segunda tópica de Freud. A él no le gustaba el yo, el ello y el superyo. No le gustaba. No sé por qué, pero lo expresa a viva voz, digamos. No le gusta el concepto de superyo. Lo menciona en cuatro seminarios, en un párrafo. em, y la verdad es que lo que hoy nosotros hacemos, o por lo menos lo que hemos visto en psicoanálisis aún, y con eso empezamos psicoanálisis aún, es que hoy por hoy la clínica del psicoanálisis al inicio es una clínica del superyo. El superyo está haciendo, digamos, una narrativa del sujeto que donde el sujeto es no meritorio, es mediocre, no ha logrado nada en la vida, todas sus elecciones son una mierda, el futuro pinta negro. Si se sostiene en lo que ha hecho en el pasado, el futuro no parece muy brillante, que digamos, y lo mejor sería quizás ir cerrando la persiana o tirarse por el balcón, ¿no? Em, eso es el super yo, es una narrativa crítica del sujeto sádica que hace que la persona tenga una, digamos, experiencia más o menos melancólica, donde no le ve color a la vida, no le ve... em, ese es el síntoma contemporáneo. Antes en las histerias no encontrábamos super yo. Desde pandemia en las histerias encontramos super yo y fuertísimo. Antes el super yo era algo exclusivo de la neurosis obsesiva, ¿sí? Em, entonces, la clínica post-lacaniana lo que hace es tratar de insertar esa cuestión del superyo en el problema del deseo y entonces la persona pasa años sin resolver nada. em, y si el paciente deja la cura, el analista sale triunfal a decir, esta persona no estaba dispuesta a hacer el trabajo del inconsciente. Esta persona no estaba dispuesta a enfrentar su deseo y con eso se justifica el abandono de la cura. Bien, por otro lado, hay tipos clínicos freudianos que Lacan hizo desaparecer del mapa. El primero es la histeria de angustia. Para Freud, las neurosis no eran dos, eran tres, y lo sostuvo desde el principio hasta el final. La histeria de angustia o bien fobias es un tipo clínico que está perfectamente descrito por Freud. Él dice es el modelo de la neurosis infantil y algunas personas lo conservan hasta la adultez. Caso infantil, Juanito. Caso adulto, el hombre de los lobos. ¿Sí? Son histerias de angustia. Mal diagnosticadas, tanto por Freud como por la... Eh, les cuento la particularidad de la histeria de angustia y por qué Lacan la sacó del mapa. En la histeria de angustia sucede algo que no sucede en la histeria de conversión ni en la neurosis obsesiva y es que es una estructura matriarcal. Ahí la ley y el superyo es la madre, no el padre.
Y el padre tampoco es que sea la madre, pero el padre cumple más bien la función de un amigo, un espejo, un alguien con quien se tiene como una especie de simpatía. Ustedes lo ven en Juanito cómo trata al padre, ¿no? No es el papá, no, es un amigo, un compañero de juego, ¿sí? Y en El hombre de los lobos, por supuesto, el super yo era la madre y el papá era el objeto libidinal, o sea, el Edipo de El hombre de los lobos era con el padre. ¿Qué pasa? Que como Lacan tenía esta contradicción de que decía que padre y madre son funciones simbólicas independientemente al género del personaje que las encarne, él decía eso, pero en la práctica el padre era el nombre del padre y la madre era el deseo de la madre. Entonces, con Juanito, ¿qué hace? Hace desaparecer la fobia porque no encaja, entonces ese tipo clínico desaparece del mapa. em, Dice que el problema de Juanito es que tuvo un Edipo defectuoso, así lo dice, y que muy posiblemente su destino sea ser homosexual porque no va a poder salir de las bragas de su madre, y que su posición frente al deseo va a ser débil porque no se enfrentó a la competencia fálica de tener y no tener. ¿Sí? A Juanito le chupaba un huevo tener y no, o no tener. A Juanito lo que le gustaba era ser o no ser. ¿Sí? Pero tener o no tener para Juanito no tenía. Bueno, yo no sé si ustedes saben de la historia de Juanito. ¿Quién fue Juanito? Juanito se llama en la vida real Herbert Graf. Herbert Graf fue uno de los productores de ópera más importantes de la historia. Tuvo fama intercontinental, fue referente en Estados Unidos, en Europa, en Australia, publicó 9 libros, tuvo una familia heterosexual con hijos, y hay homenajes a él y, digamos, fue en su momento como em, el referente en lo que hacía. Entonces, digamos, Lacan, te equivocaste. Eh, te equivocaste. Su Edipo no fue defectuoso, no fue homosexual y no tuvo una posición débil frente al deseo, simplemente era fóbico. Y de alguna manera habrá podido hacer con sus fobias. ¿Sí? Em, Hasta acá. El otro caso que tampoco le cierra ni a Freud ni a Lacan, porque estos dos casos tienen esto en común, la amenaza de castración, el te lo voy a cortar, lo dice la madre, tanto en Juanito como en El hombre de los lobos. Esto a Freud lo desconcierta porque la amenaza de castración es del padre, ¿no? Freud no sabe cómo entender eso, entonces dice, aunque haya sido dicho por la madre, tenemos que atribuírselo al padre porque si no el esquema edípico no, ¿sí? A Lacan tampoco le cerraba el hombre de los lobos, entonces lo que hace con el hombre de los lobos es convertirlo en psicótico, em, que es lo que está pasando en la clínica poslacaniana de las psicosis ordinarias. Las psicosis ordinarias son una bolsa de gatos en donde están los fóbicos, las neurosis narcisistas de Freud, y casos que el analista es negligente para diagnosticar. Las psicosis ordinarias no existen. No hay psicosis ordinarias. Es producto de una negligencia, desconocimiento de la teoría y mal diagnóstico. ¿Sí? Con El hombre de los lobos, lo que Lacan hace es tomar un único párrafo
que es un momento en donde el paciente tiene un recuerdo que no sabe si es un recuerdo o un sueño y en donde se ve el dedo cortado, una alucinación del dedo cortado, ¿no? Y entonces Lacan toma eso como el modelo del fenómeno elemental y con eso arma la teoría de la psicosis. Pero si ustedes se ponen a leer El hombre de los lobos, él no sabía si eso había pasado o no, no tenía ninguna certeza. Cuando Freud lo puso a asociar, asoció el dedo cortado con un montón de cosas. Es decir, era un fenómeno que tuvo dialéctica y que fue interpretado en el análisis. Un psicótico cuando tiene un evento de estos no sabe decir nada más al respecto, no lo puede asociar con nada. Tiene una certeza de que eso ocurrió, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Por otro lado, están las neurosis narcisistas, que en Freud son un conflicto entre el yo y el superyo, y son Ujú. neurosis, es decir, tratables y curables vía método psicoanalítico. Con ellas se hace clínica del superyo. Em, y la persona puede salir de la posición melancólica. ¿Qué hace Lacan con las neurosis narcisistas? Las mete en el cuadro de la psicosis. Son psicosis. Nos dice que el melancólico es una persona que es cobarde frente al deseo. Dice que la melancolía es cobardía moral, eh, que ya digamos desde el inicio es como si el psicótico no tiene deseo, ¿cómo es que puede ser cobarde frente al deseo? No, digo, son esas narrativas que, o sea, él dice que en la psicosis no hay deseo, que el melancólico es psicótico y que su problema es que es cobarde frente al deseo, ¿no? Son esas cosas que uno lee y le parece normal escuchar, pues es como- bien. Y también nos dice que por ellos no se puede hacer mucho más que esperar que se tiren por la ventana. Esto lo dice en el seminario 10 que lamentablemente la clínica con la melancolía es imposible y que el paciente seguramente va a terminar tirándose por la ventana. ¿Sí? Es decir, no tenemos nada que hacer. Las neurosis narcisistas son neurosis, son interpretables, son tratables y podemos evitar suicidios. ¿Sí? Si leemos a Freud. ¿M? En la versión poslacaniana del asunto, las neurosis narcisistas son psicosis ordinarias y con ellas se hace un tratamiento para evitar que el paciente pase al acto. Mejor no hagas esto, mejor no hagas esto otro, mejor pospone esta decisión. Sí, una cosa muy de psicoterapia que dura un año porque lo que quieren es sacarse esos pacientes de encima rápido. Bien. em, Los criterios diagnósticos en psicoanálisis entonces son oscuros. No tenemos un DSM, no sabemos cuáles son los rasgos para decir esta persona es histérica, cuáles son los rasgos para decir esta persona es fóbica. En este seminario lo vamos a hacer, lo vamos a explicitar. Y voy a hacer la herejía, porque Lacan decía que este tipo de abordajes, los libros sobre método psicoanalítica o técnica psicoanalítica estaban prohibidos por Lacan, porque todo se trataba del uno por uno. Entonces uno no podía hablar de método o de técnica, porque a todo lo que uno quisiera preguntar sobre eso, hay que ver caso por caso. Esto es una clínica de lo singular. ¿Sí? Entonces, no se podía publicar libros sobre método, de hecho no hay. El único que se eximió de la ley es Miller,
que tiene un libro que se llama Introducción al método psicoanalítico, que por otro lado les digo, es buenísimo. Ese libro es buenísimo para quien va a empezar su práctica, porque dice cosas como muy concretas sobre el qué hacer en las entrevistas preliminares. Em, a mí Miller no me gusta, pero ese libro, les digo, es muy, muy bueno. Muy, muy bueno, sobre todo para quien está empezando o está por empezar. ¿Sí? Disculpame, ¿cómo se llama? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo se llama este libro? Disculpame. Mary. Ah, te están preguntando algo, pero no se escucha Ah, bien. no te escucho. Ay, perdón. No, no sé si ahí me escuchan. Hola, ¿cómo le va? Hola, Ahí, hola. Yo, sí, sí, ¿cuál es tu pregunta? Te escucho. No sé si se escucha bien, pero Ahí. quería preguntar cómo se llamaba el libro. Introducción al método psicoanalítico. Gracias. ¿Sí? Te lo Mary, puedes descargar en PDF, está por ahí en internet. Em, yo tengo así. una pregunta, Mary. Em, me imagino que es larga la respuesta, pero ¿por qué el corte de la pandemia, o sea, lo del corte de la pandemia lo vas a ir explicando? Porque, Ustedes em, vieron que en uno de los ítems que puse del giro del 1920 al giro sí, del claro, 20, sí, algo pasó en pandemia. A todos nos traumó, a unos más, a otros menos, pero algo pasó en el psiquismo de las personas, esta experiencia absurda e infame que vivimos durante un año transformó las presentaciones clínicas contemporáneas. Lo que empezamos a observar, o lo que yo empecé a notar, es que el aislamiento produjo un desborde del super yo, convirtiéndose en una cosa monstruosa, la gente sintiendo que tenía tiempo y que no estaba siendo lo suficientemente productiva y que ahora que tengo tiempo podría estar escribiendo o haciendo lo que tenía que hacer y no lo hago. Y los pacientes que yo empecé a recibir en pandemia venían con estas cosas y yo les tenía que hacer ver como, pero a ver, ¿tú te estás dando cuenta de lo que está pasando en el mundo? O sea, ¿te estás dando cuenta de lo que está sucediendo? O sea, acá el problema no es si estás siendo productivo o no. ¿Te das cuenta de lo que estás viviendo? ¿Tá? Bien. El super yo digamos, se convirtió en un poder que nunca observado antes. Nunca lo vi con más fuerza en ningún caso antes de pandemia. No sé si con eso te contesto, pero lo voy a abordar después. Bien, ¿qué ocurre? Yo no quiero criticar a todo Lacan, quiero que entiendan que yo en muchos puntos sigo siendo lacaniano. Simplemente me parece que el Lacan de los primeros 10 seminarios promueve una clínica que es la que se les enseña a los jóvenes practicantes, que me parece que es digamos, totalmente inoperante y totalmente traidora del espíritu de la letra freudiana. Lacan dice un montón de cosas que supuestamente Freud dice y Freud no dice eso cuando uno va al texto. Freud a veces dice exactamente lo contrario de lo que Lacan está diciendo que dice, ¿sí? El inconsciente freudiano, por ejemplo, no es lo que Lacan dice, un juego de significantes, una cadena. No, no es eso. Ustedes van a ver el inconsciente freudiano, es otra cosa. Bien. Em, bien, entonces el asunto es, sin descuidar los aportes de Lacan, porque Lacan también era una persona muy descriptiva clínicamente, con una agudeza, vamos a tomar elementos de Lacan para pensar los tipos clínicos, pero vamos a recuperar la nosografía de Freud para, digamos, abarcar los casos de nuestra época.
Y vamos a cuestionar la idea de los síntomas contemporáneos. Ustedes ven que, o sea, cada vez más se publican libros sobre los síntomas contemporáneos, las nuevas formas de familia, ¿no? Los síntomas contemporáneos están descritos en 1893 en el manuscrito A, B, C, D, E de Freud. Las anorexias, las bulimias, los cortes en el cuerpo, las depresiones, las toxicomanías, todo está en Freud en 1893. De contemporáneo no tiene absolutamente nada. ¿M? Estas cosas estuvieron siempre y solo que son contemporáneas para los lacanianos. Em, sí. Por otro lado, no sé si ustedes se han fijado que cada vez más los lacanianos publican libros sobre la condición femenina. Eh, Nosotros los hombres. ¿Qué es ser hombre? Em, la sexuación femenina. Oh, Eh, no, no están publicando libros sobre lo que hacemos. No están publicando libros sobre el inconsciente, sobre el goce, sobre la pulsión. No están publicando libros sobre la cura, sobre el método. No están publicando libros sobre nada que competa a la clínica analítica. A nosotros no nos interesa en nada la condición masculina ni femenina. No somos quienes para decir nada sobre eso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? totalmente. Bien. ¿Alguien no está de acuerdo conmigo? Bueno. em, Entonces, vamos un poco entonces a recuperar esa nosografía, por eso le cambié el título al seminario, psicopatología. Y también vamos a abordar las cosas desde el origen. Los practicantes jóvenes tienen miedo de preguntar cosas que se supone deberían saber, pero las más simples preguntas sobre la técnica, el encuadre, digamos, sobre la instalación de la transferencia, sobre cómo se conducen las entrevistas, sobre cuál es el momento para interpretar, sobre cómo empieza un psicoanálisis. No lo saben. No lo saben e incluso frente al supervisor tienen vergüenza de supervisar porque se supone deberían saberlo. Y la verdad es que nunca se los enseñaron. Sí los educaron en el principio de abstinencia. ¿Cuál es el principio de abstinencia? Abstenerse de ceder a el goce que el sujeto propone en transferencia. Traducción lacaniana, no responder a la demanda de amor. Claro, Es decir, no hable. Si el paciente le pregunta algo, no responda. claro. Eso derivó en una clínica del silencio por los 90 cuando yo estudiaba psicología. Yo le derivaba a amigos míos, a mis profes psicoanalistas, y me contaban, bueno, llevo 4 meses yendo y no me ha dicho una palabra. O sea, me abre la puerta, siéntese, hable, dejamos acá por hoy, chao. No, 4 meses. pobre tipo. No, y esto nos parecía normal, o sea, era como, dale Horrible. tiempo al psicoanálisis porque el psicoanálisis... ¿Cuál era el objetivo de eso en esa época? Decían que el analista tenía que estar completamente silencioso en las primeras entrevistas porque eso favorecía el que boa, que el paciente empiece a preguntarse, ¿qué me quiere el otro? Que ante el silencio el paciente empieza a poner en transferencia qué me quiere el analista, que no me dice nada, ¿no? Como eso era supuestamente para armar la transferencia. Hoy ustedes reciben un paciente,
lo dejan ir sin decirle una palabra, ¿qué va a pasar? Se va, No va a volver, no vuelve. no va a volver. Simple, corto. Y si ustedes lo único que hicieron fue hacerle tres preguntas y no le dijeron nada sobre lo que dijo, no va a volver. Simple, corta. ¿M? Claro, La persona en la primera entrevista necesita sentir que fue registrada por la persona que la escuchó. Necesita escuchar una lectura, aunque sea mínima, de lo que le pasa. obvio. ¿Sí? La Ujú, primera entrevista, a mi juicio, tiene que ser inolvidable. Es decir, la persona tiene que sentir, quiero analizarme con este sujeto porque me sabe leer, ¿sí? total. Ta. Em, Me perdí. Bueno, entonces vamos a poner mucho esto en cuestión porque los analistas jóvenes pierden pacientes porque creen que no hay que decir nada y hay que decir cosas. Em, Freud da pistas claras sobre cómo hacer, solo que no las conocemos muy bien. Em, a los analistas además se los enseña a dudar de si son analistas y verifican efectos terapéuticos. Entonces llevan 3 meses atendiendo a alguien y dicen, bueno, el paciente se siente mejor. ¿Estaré haciendo psicoterapia o soy un farsante? ¿Me siguen? Sí. ¿Pasó? Esto es una herencia que nos queda de los poslacanianos. Mm, Eh, los poslacanianos nos dan a entender que si hay bienestar no hay análisis, que el paciente tiene que estar angustiado en todo momento haciéndose estas preguntas irresolubles durante toda la vida y que eso es análisis. Y la verdad es que en las entrevistas preliminares la gente nos llega con unos montos de angustia o de sufrimiento que si no hacemos algo para aliviar eso al inicio, no podemos analizar. mm, La persona tiene que bajar la angustia y bajar el sufrimiento y tenemos que hacer cosas para lograr que la persona se convierta en un analizante, ¿sí? totalmente. Em, pero nos enseñan a censurar eso. El paciente tiene que estar mal y angustiado, todo el análisis, ¿sí? Y si no, no es análisis. Bien. Los analistas desconocen cuál es la finalidad de hablar del Edipo. Entonces ponen al paciente a hablar del Edipo 10, 15 años. Papá y mamá y papá y mamá y papá y mamá y la novela y qué interesante y este sentido y acá te identificaste y este sentido de tu síntoma y qué interesante todo. Y la verdad es que nosotros le dedicamos, por lo menos en la cura como yo la trabajo ahora, el momento del Edipo debería extenderse entre 2 y 3 años, no más que eso, porque lo que buscamos son dos datos precisos. Uno, ¿cuál fue el lugar que ocupó el sujeto en el deseo de la madre? Ujú. ¿Qué lugar ocupó el sujeto en el deseo de la madre? Y no digamos de la madre, del otro, porque a veces la madre es el abuelito, o el perro, o Superman, ¿sí? ¿Qué lugar ocupó el sujeto en el deseo de la madre? Fue la luz de sus Perdón, una ojos. pregunta. ¿Puedo hacer? Sí. Sí, Vos estás diciendo cuál es la percepción del paciente sobre esta su situación. interpretación, sí. Ok, ok, perdón. Sí, porque el deseo de la madre no lo sabremos,
pero es la interpretación que el paciente hizo del Ok, deseo de su madre, de que a qué lugar lo trajo su madre al mundo. Él vino ok. como accidente, vino Mm. como lastre, vino a reemplazar al hermanito muerto, vino a cagarle la vida, vino a... ¿Sí? Sí, sí. ¿Vino a qué? Em, Ese es un punto. El otro punto. ¿Cuál es el límite paterno que el paciente no puede transgredir de tal forma que se mantiene en un escollo con su deseo? ¿Sí? Y cuando digo límite paterno, me refiero a cuál es la barrera que el paciente no consigue cruzar para hacer lo que quiere hacer. ¿Sí? Ese límite paterno puede ser del padre, puede ser de la madre. En mi caso fue de Bugs Bunny, que para mí fue mi función paterna. O sea, tenemos que desasociarlo de los padres reales y del género de los padres reales. Em, Solamente esas dos cosas buscamos del análisis del Edipo, porque el análisis del Edipo termina cuando el sujeto consigue separarse del lugar que ocupó en el deseo de la madre y cuando consigue ir más allá del límite del padre. Ahí termina el análisis del Edipo, hasta ahí. Después seguiremos hablando de papá y mamá para otras cosas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Chino? Mm. ¿Pones? Bien. Em, si nosotros no sabemos eso, entonces no sabemos cuándo termina el análisis del Edipo y tampoco sabemos para qué y tampoco sabemos cuándo es el momento de empezar a construir el fantasma. El fantasma es la fantasía primordial. No me voy a meter en eso hoy porque es un poquito avanzado. Lo que les quiero decir es que el análisis tiene unos momentos claramente formalizables y que habilitemos este espacio para hacer las preguntas estúpidas, porque no son estúpidas. Quiero que se sientan con la confianza de preguntar cosas como decir, Megdi, no sé qué es el goce. Megdi, no sé qué es la histeria. ¿Sí? Porque seguramente nos vamos a encontrar con que la cosa es más compleja de lo que sabemos, ¿sí? Esas preguntas no son estúpidas. Bueno, empiezo con el capítulo uno, introducción. Lo llamé sobre el encuadre, los inicios y la técnica analítica hoy. Hay una distancia enorme entre los consejos que Freud da al analista en los escritos técnicos. Algunos de ustedes los habrán leído, otros no habrán tenido tiempo. Otros no los leerán, particularmente no es literatura que yo recomiende, así que pueden obviarlos. Pero digo pueden obviarlos porque ya no hacemos eso, ¿sí? O sea, ¿cuáles eran los principios técnicos de Freud? Primero, la regla de la asociación libre. ¿Va a haber un break? No, el break es en 15 minutos que terminamos. Em, la regla de la asociación libre, es decir, el paciente se sienta y usted le dice, diga todo lo que se le ocurra sin interponer ningún tipo de censura porque le parezca poco importante, vergonzoso, estúpido o que no tiene nada que ver. Es decir, asocie libremente. Número dos, decirle al paciente que no tome ninguna decisión importante hasta tanto no esté esclarecido su síntoma. Problemas. Em,
si yo siento al paciente y le digo la regla de la asociación libre, estoy dando por entendido que es un neurótico. Si yo hago eso con un psicótico, puedo llegar a producir efectos no muy felices. ¿M? Ujú, En la psicosis nosotros tenemos que ordenar el discurso, no dejarlo asociar libremente. Por otro lado, hay una verdad. Los únicos pacientes que asocian libremente son los histéricos de conversión y los histéricos de angustia. Los neuróticos obsesivos no asocian libremente. Parece que asocian, pero no es que van a decir, mi papá esto, ay, ¿sabes que el otro día me encontré un gatito que estaba re lindo en la calle y... ¿Sí? O sea, eso es algo que haría un histérico. Un paciente obsesivo jamás va a hacer ese tipo de asociación libre y no es una falla nuestra, ¿sí? Es porque es un tipo clínico con unas características particulares y no hay que empujar a que se comporte como un histérico porque no lo es, ¿sí? Lacan nos dice que hay que histerizar el discurso del obsesivo para hacerlo analizable. No, no, señor. El discurso obsesivo es el que es y no intenten convertirlo en otra cosa porque van a tener problemas. ¿Sí? Número dos, decirle al paciente que no tome decisiones importantes hasta dándonos. Eso tenía sentido porque el análisis freudiano duraba un año. Si usted le dice eso a un paciente y para que esté esclarecido su síntoma en 5, no lo podemos hacer. ¿No? O sea, el paciente va a tener que tomar decisiones, no lo hacemos. Por otro lado, les cuento, hay un libro de Paul Rosen que se llama ¿Cómo trabajaba Freud? Acá les dejo. No lo puse en la bibliografía. Se llama ¿Cómo trabajaba Freud? Y un libro de una autora que se llama Hilda Dolittle, que se llama Mi análisis con Freud. El primero es un libro de un periodista, Paul Rosen es un periodista que se pone a buscar a pacientes vivos de Freud y a entrevistarlos sobre cómo fue su análisis con él. Y lo que encontramos son testimonios de personas, bueno, hiperagradecidas con Freud, que realmente les ayudó muchísimo, pero que no era el Freud de los escritos técnicos. Era un Freud que terminaba la sesión y le decía, ah, ya está la comida, ¿se quiere quedar a cenar en casa? Era un Freud que por ahí no omitía contarle anécdotas personales a los pacientes. Era un Freud bastante activo en la interpretación, nada silente, no se abstenía de nada. Es decir, nada que ver con lo que él dice que los analistas tienen que hacer. ¿Sí? Eso es interesante. La cuestión del tiempo y el dinero. A nosotros nos enseñan que en el encuadre hay que decirle al paciente que, bueno, primero que los asuntos de tiempo y dinero se tienen que tratar con la misma naturalidad con que se tratan asuntos sobre la sexualidad, porque la relación del paciente con el tiempo y el dinero es idéntica a la relación con su sexualidad, ¿sí? Eso es verdad, además. Pero nos dicen que lo que hay que decir es que si falta una sesión, esa sesión se la tiene que cobrar y que tiene que avisar con antelación porque el espacio está reservado para él y tiene que comprometerse con ese horario. Yo les digo, yo esto no lo digo. ¿Por qué no lo digo? Porque en algunos casos me parece importante aplicarlo y en otros casos pienso que aplicarlo es fatal.
A veces una paciente histérica nos escribe y nos dice, estoy en la cama, no puedo respirar, estoy. Em, no puedo ir. Ustedes llegan la siguiente sesión, le cobran la sesión, la paciente no vuelve. ¿Sí? A veces la ausencia de una sesión es una prueba al deseo del analista. A veces con una ausencia el paciente nos está indicando que necesita saber si lo deseamos o no. ¿Sí? Por eso hay que saber muy bien qué es la transferencia y en este curso lo vamos a explicitar. Ujú, Cuando yo leo eso, no cobro la sesión. Si yo la cobro, el paciente no va a volver. ujú, ¿Sí? Eh, entonces, esto hay que flexibilizarlo. Y hay que tenerlo bien en cuenta. En algunos casos de neurosis obsesiva hay que aplicarlo siempre porque sabemos la cuestión que tienen con la deuda. Y en otros no. Eso sí les digo, es caso por caso. ¿M? ujú. Uno tiene que saber qué lugar está ocupando para esa persona en la transferencia para hacer una cosa u otra. Bien, las contraindicaciones al psicoanálisis. Para Freud, el psicoanálisis era una técnica exclusiva para el análisis de las neurosis. Él dejaba afuera a las neurosis actuales, es decir, síntomas que se producían sin intermediación de mecanismo psíquico, es decir, no sé, vi que atropellaron a un señor en un auto y me dio un ataque de pánico. Freud recibía eso y decía, bueno, el nexo causa-efecto es evidente, acá no hay mecanismo psíquico, no hay nada que tratar. Freud a esos pacientes les recomendaba ir a aguas termales o a coger, Claro. ¿sí? O sea, como señora vaya a coger porque la verdad es que, o sea, tiene como la libido muy acumulada y coger hace bien a la salud. Eh, que además hace bien a la salud. Bien. Entonces, y por otro lado, la psicosis. Porque para Freud, la psicosis, la persona psicótica era incapaz de ubicar al analista en una serie psíquica como la serie materna, la serie fraterna o la serie paterna. Es decir, no había sustitución de objeto que habilitara una transferencia proclive al análisis. Entonces los sujetos psicóticos no eran analizables. Em, Sin embargo, en 1900, Freud deja de mencionar para siempre las neurosis actuales. Hoy sabemos que ese tipo de presentaciones basta con dejarlos hablar 5 sesiones y vamos a descubrir que sí había mecanismo psíquico, que Oh, sí había sentidos y que sí son analizables. Y después, con la psicosis, Freud mismo, cuando hace su análisis de Schreber, él habla de la transferencia con el médico Flechig, ¿sí? O sea, él habla de transferencia en la psicosis, solo que es una transferencia distinta. No fue Lacan el pionero en el tratamiento de la psicosis, fue Melanie Klein. Melanie Klein es la primera que propone un tratamiento posible para la psicosis, incluso para psicosis graves y autismos. Y después Winnicott. Em, Variaciones sobre el encuadre. Melanie Klein era una analista supremamente habladora. Hablaba más ella que el paciente.
ella no se abstenía de nada, el paciente entraba y ya lo interpretaba, es decir, ella no esperaba a que se instalara la transferencia para hacer interpretaciones, sino ya por cómo se sentó, algo le decía. Es decir, ella no aplicaba para nada la técnica freudiana. em, y la verdad es que hay ciertos pasajes de ella que a mí me resultan como muy útiles para pensar ciertas cosas. Winnicott también es un autor que se aleja de todo formalismo técnico. Él propone directamente a la situación analítica como un juego. em, em, Perdón. Propone la situación analítica como un juego donde lo que prima es lo lúdico y la risa, ¿sí? Entonces, digamos, es un análisis poco serio, no por ello no serio, Claro. pero Winnicott es un payaso, digamos, o sea, Winnicott es un payaso. Yo encuentro muchas resonancias en cómo soy yo como analista en Winnicott. Em, bien, el seminario uno de Lacan, que se llama Los escritos técnicos de Freud, empieza efectivamente con una crítica a las reglas de los escritos técnicos de Freud, como por ejemplo la de iniciar comunicándole al paciente la regla de la asociación libre, como la de tratar sin pudor asuntos relativos al tiempo y al dinero, como la de aconsejar al paciente no tomar decisiones importantes. Em, pero bueno, más allá de esto, esas críticas son muy importantes. El asunto es llevarlo a lo que nos pasa hoy cuando estamos practicando el psicoanálisis, estamos en los inicios. Eh, ese tipo de preguntas. Si el paciente no vino, ¿le tengo que cobrar la sesión? Son válidas, son importantes. em, y no se tiene que responder, hay que ver caso por caso, Exacto. ¿sí? Sí, claro. Porque si todo hay que ver caso por caso, entonces todo es posible Ujú, y por claro. ende nada es posible, ¿sí? Sí. Em, Tampoco estoy muy de acuerdo del todo con la metáfora del ajedrez. em, Porque estoy de acuerdo con que hay un inicio y hay un final, pero no estoy de acuerdo con que los movimientos al interior del juego son infinitos. Es decir, hay una lógica de la cura para cada tipo clínico y atraviesa por unos momentos lógicamente sucesivos. Acá los vamos a explicitar. No llegó hoy, será la próxima, pero en la próxima les voy a decir cuáles son los 7 momentos. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario? Parece que no. Sí, Ah, sí, bien. sí, yo quisiera, bueno, agradecer el espacio y me pareció bastante fascinante todo lo que escuché. Me parece muy loco porque yo nunca pensé que iba a escuchar a alguien que estudió psicoanálisis y que, o sea, muy a profundidad hablar de esta manera como está hablando usted. Así que, porque bueno, son cosas que he pensado en mi mente, pero que he dicho, no, eso soy yo que no sé lo suficiente, que no estudié lo suficiente, y estoy aquí criticando por criticar, pero realmente sí hay muchas cosas que me he preguntado y que, claro, frente a ese aplauso infinito, sin cuestionamiento, no hay espacio para eso, ¿no? Tener este espacio un poco divergente me emociona grandemente, así que, bueno, muchas gracias. Te agradezco tus palabras. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Gracias. Ok. Perfecto. Gracias. Un abrazo. Muchas Gracias, gracias. Gracias, chao. Fernando. Gracias. Chao, hasta luego.